Antes de comenzar el video, les recuerdo que todas las diapositivas las pueden encontrar en mi Patreon y los resúmenes en Instagram, además de otro contenido igual de información. Bueno, ahora sí vamos a hablar del capítulo 32, hablar la parte 2 que es la lesión renal aguda. Esta parte o este apartado sigue antes de empezar con la lesión renal aguda, explicando qué son las nefropatías, que básicamente son las enfermedades que propiamente tiene el riñón. Nos cuenta Gayton que las nefropatías son la causa más importante de muerte e incapacidad en muchos países del mundo, incluyendo México, incluyendo todos los países de Chile, Sudamérica, etc. Igual Estados Unidos, claro. Nos dice Gayton, la nueva edición, ojo, es la 14 edición, ¿sí? 14ª edición. Nos dice que en el 2018 más del 14% de los adultos en Estados Unidos presentan nefropatías y que suponía aproximadamente del 30 millones de personas, nefropatías crónicas, ¿no? Y muchos más de otras personas padecen lesiones renales agudas o formas menos graves de estas disfunciones. Algo interesante es que si ustedes tienen la tercera edición, tercera edición, no, la decimotercera edición, que es la sucesora, antecesora, ustedes van a ver que este porcentaje del 14% está en 10% y estos 30 millones eran 26 millones. Por lo tanto, las nefropatías siguen en aumento, principalmente las nefropatías crónicas por las enfermedades cardiovasculares e enfermedades metabólicas, en específico la diabetes mellitus. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora sí, las nefropatías se dividen en dos principales categorías. ¿Cuáles son? Son la lesión renal aguda y la nefropatía crónica. La lesión renal aguda se define como una pérdida brusca de la función renal en un plazo de unos días y que tiene la característica de, básicamente, si nosotros atacamos el problema que está generando la lesión renal aguda, regresar a los niveles normales de la función. Algo que no sucede en una insuficiencia renal aguda, en la cual sucede rápidamente esa disminución de la función renal y la pérdida puede ser irreversible. Ahora, la nefropatía crónica es una pérdida progresiva de la función de más y más nefronas, lo que posteriormente reduce la función renal global que tiene el riñón partido. Y esa es obviamente progresiva. Más adelante vamos a ver la definición que se define como más de 3 meses con una nefropatía. Dentro de estas dos categorías hay muchas nefropatías específicas y va a depender principalmente de la zona anatómica que afecte. Por ejemplo, los vasos renales. Los vasos renales pueden ser afectados y generar ya sea una lesión renal aguda o una nefropatía. Otro de las zonas anatómicas pueden ser, si hacemos un zoom aquí en esta zona del riñón, encontramos a como tal la nefrona, que es esta estructura de aquí, que ya recordamos que se compone de glomérulo y túbulos. Y cada uno de estas estructuras, ya sea el intersticio renal o los túbulos o como tal el glomérulo, estén afectados por alguna otra situación patológica, pueden generar una lesión renal aguda. Otro de los puntos puede ser extrarrenal o que no tiene que ver propiamente con el riñón, como lo son los uretes, la vejiga o la uretra, principalmente obstrucciones renales. Bien, eso es de manera general de las nefropatías. Esas son las estructuras de manera general que pueden ser afectadas y que pueden generar una nefropatía y además cómo se divide la nefropatía. Ahora en esta plática vamos a
ver la lesión renal aguda específicamente. Las causas de la lesión renal aguda pueden dividirse en tres principales, las cuales son lesión renal aguda prerrenal, que quiere decir que procede de una anomalía que está fuera de los riñones, que va antes de los riñones, por eso dice prerrenal. Lesión renal aguda intrarrenal, que su nombre lo dice también, que suceden anomalías dentro del propio riñón que causan una lesión renal. Esto incluye tanto al glomérulo como al intersticio renal como a los túbulos. Y posteriormente, la última categoría de la lesión renal aguda, que es la lesión renal aguda posrenal, que ya comentábamos que puede ser una obstrucción del sistema colector urinario posteriormente a pasar por todo ese sistema en el riñón, incluyendo los uretres, la vejiga, y principalmente son estas obstrucciones causadas por cálculos que se forman, cálculos renales, debido a precipitaciones de calcio, ya sea calcio, urato o cistina. Vamos a comenzar explicando la lesión renal aguda prerrenal. ¿Cómo se da la lesión renal aguda prerrenal que va a causar, al final de cuentas, la insuficiencia del riñón para poder filtrar adecuadamente toda la sangre? Para saber esto, para saber la lesión renal aguda prerrenal, es importante saber que los riñones reciben, o más bien recordar que los riñones reciben aproximadamente un aporte sanguíneo de 1100 mililitros por minuto. O sea, es muy abundante la sangre que le llega. ¿Esto por qué? Porque este es su objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas necesita tanto filtrar la sangre, tanto quitar los desechos de la sangre y además de eso, irrigar al riñón. Por eso, esa gran cantidad de 1100 mililitros por minuto. Es aproximadamente 20 a 25% del gasto cardíaco. O sea, es bastante grande. ¿Y cómo funciona la fisiopatología? Ya vamos a hablar un poquito de fisiopatología de la lesión renal aguda prerenal. Bueno, la lesión renal aguda prerenal, la causa principal es una reducción del aporte sanguíneo al riñón que va a generar la disminución del flujo sanguíneo renal, es decir, la disminución de la sangre que le llega al riñón. Al haber una disminución del flujo sanguíneo renal, en algunas otras capítulos ya habíamos visto que si disminuye el flujo sanguíneo renal, también disminuirá la filtración glomerular. Y al haber una disminución en la filtración glomerular, también habrá una disminución en la pérdida de agua y solutos en la orina. No se van a estar filtrando con la misma facilidad tanto el agua como los solutos. Por lo tanto, en la orina no va a haber concentraciones de esto. Esto se le llama oliguria, que es básicamente la disminución de la diuresis, la disminución de la orina o de que el paciente vaya a orinar. Además de disminuir la pérdida de agua y soluto en la orina, va a existir una retención de agua y soluto en los líquidos corporales o en el líquido extracelular. Si el flujo está muy reducido, ¿sí? El flujo sanguíneo renal está muy reducido, el paciente indudablemente va a tener algo que se llama anuria, que es que no va a orinar. Paciente no va a orinar. Le vamos a preguntar, oye, ¿usted ha orinado en estas 24 horas? No, pues hay que no he orinado. Anuria, ¿ok? Es muy probable por una lesión renal aguda prerenal o a lo mejor otra causa. La lesión renal aguda, como ya lo comentábamos, puede revertirse y habitualmente, si se revierte a tiempo, puede llegar a niveles normales de la función renal. Es decir, si curamos la lesión renal aguda, el paciente puede ir como si nada a su casa con su función renal normal. En cambio, si la lesión renal aguda no se cura y empieza a pasar tiempo,
va a generar isquemia en todas las células, ¿sí? En las células renales y posteriormente la destrucción de estas. La pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto nosotros podemos salvar el riñón o podemos salvar de una lesión renal aguda ya irreversible? Bueno, el daño ya fijo sucede cuando el flujo sanguíneo renal disminuye de 20 a 25% de lo normal. Es decir, de estos 1100 mililitros por minuto que le llega al riñón, estemos entre un 20 o 25% de lo normal. Aproximadamente, si ustedes hacen en sus cuentas, como que le llegue al riñón aproximadamente unos 250, 350 mililitros por minuto de sangre o de flujo sanguíneo renal. Ahí es cuando ya, o ahí o menor de esa cantidad de sangre, ahí podemos ya decir, ¿sabes qué? Muy probablemente la lesión renal crónica puede ya estar ahí. Es decir, la isquemia y el daño a los glomérulos ya puede ser irreversible. Pero me estás diciendo básicamente, Daniel, que hasta el 20 a 25% del flujo o sea, hasta que disminuye ese flujo sanguíneo renal hasta el 20-25% de lo normal que salía o que entraba de flujo sanguíneo renal, va a ser hasta ese momento en que va a suceder esa pérdida irreversible. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque Gaito nos comenta que el riñón puede soportar una reducción relativamente grande del flujo sanguíneo renal. ¿Pero por qué es esto? Principalmente por esto. Hay que recordar que la disminución del flujo renal pues disminuye también la filtración glomerular, pero a la vez también disminuye otros sistemas que hace el riñón, que son también la reabsorción. Y algo importante que también se habla en otros capítulos que ya comentamos aquí, es que la reabsorción es la fuente principal que el riñón eh, utiliza de oxígeno. Es decir, la reabsorción es la que más gasta energía en el riñón. Reabsorber es la función que más gasta energía del riñón nuevamente. Y que obviamente gasta oxígeno. Por lo tanto, si nosotros tenemos un flujo sanguíneo renal disminuido, que por lo tanto sabemos que disminuye la filtración glomerular y también disminuye la reabsorción, es claro que el consumo del riñón va también a ser disminuido. El consumo renal de oxígeno también va a estar disminuido por esta disminución en la reabsorción. Y esto se pone en cuenta en una plática que ya se tuvo, que aquí les dejo el video en donde se platica sobre esta gráfica más a fondo, en la cual nos dice, aquí tenemos en la parte inferior lo que es reabsorción de sodio y aquí en la parte de al lado el consumo de oxígeno. Entonces, supongamos que nosotros estamos reabsorbiendo 5 equivalentes por minuto de sodio. Pues para reabsorber esa cantidad, nosotros tenemos que tener un consumo de oxígeno de 1 mililitro por minuto, es decir, aquí. Pero, por ejemplo, si yo quiero reabsorber más sodio, es claro que mi consumo de oxígeno va a aumentar. Y así sucesivamente, si yo quiero reabsorber y reabsorber más sodio. Es claro que cuando sucede una lesión renal aguda prerrenal por una reducción del aporte sanguíneo hacia el riñón, que genera una disminución del flujo sanguíneo renal, es claro que la reabsorción va a disminuir y va a llegar hasta niveles en los cuales simplemente el riñón necesite flujo sanguíneo renal para hacer sobrevivir sus células, para hacer funcionar sus células, para mantenerlas simplemente vivas, no para hacer otra función que es en este caso reabsorber, ¿sí? Porque la reabsorción no se está dando por esta disminución del flujo sanguíneo renal. Por lo tanto, hasta que llegue un punto de 20 a 25% del flujo sanguíneo renal, es ahí cuando va a necesitar de oxígeno, va a empezar a perder oxígeno. ¿Sí?
Es decir, cuando lleguemos a un punto menor, hacia acá, va a empezar a necesitar de oxígeno. Como comenta Guyton, las células renales se vuelven hipóxicas si es prolongada esta disminución del flujo sanguíneo renal y va a causar lesiones e incluso la muerte de las células renales. Y posteriormente puede causar la lesión renal aguda prerrenal, una lesión renal aguda intrarrenal. Y ahorita lo vamos a ver. Por lo tanto, la reducción aguda del flujo sanguíneo renal es una de las causas muy comunes de insuficiencia renal aguda en los pacientes hospitalizados. Es decir, la insuficiencia renal aguda ya les comenté que no es lo mismo que decir una lesión renal aguda. Una insuficiencia renal aguda es ya decir que las células o el glomérulo ya ha sido dañado y es irreversible a pesar de que solucionemos la lesión renal aguda. Por lo tanto, pacientes hospitalizados hay que tener mucho cuidado con las medidas de soluciones para cuidarlo y que tanto no le metas tanto líquido al paciente por vía parenteral y tampoco no lo dejes sin líquido, sino el que va a apagarlas va a ser el riñón por esta generación. ¿Sí? Muy importante saberlo en clínica. Algunas causas de lesión renal aguda perrenal que van al final de cuentas todas van a causar la disminución del flujo sanguíneo renal son estas tres que se engloban aquí. La reducción del volumen intravascular, insuficiencia cardíaca y vasodilatación periférica con una hipotensión resultante. Sobre la reducción del volumen intravascular tenemos varias, las cuales se puede perder sangre a través de una hemorragia, claro, ¿no? Ya sea por un parto, digestivo, traumatismo, todo lo que ustedes quieran imaginar que causa hemorragia. Diarrea o vómito grande, que no, obviamente no se reponga el líquido, y quemaduras. Esto porque a través, bueno, más adelante lo van a poder ver, que las quemaduras la pérdida que se da de líquido se da principalmente por la evaporación. Insuficiencia cardíaca. Esto tiene que ver con que hay flujo sanguíneo, bueno, más bien hay volumen sanguíneo, pero el corazón no es capaz de llegar a bombear suficiente volumen sanguíneo, hacer suficiente flujo sanguíneo renal por una insuficiencia, ya sea por un infarto al miocardio o por una lesión vascular. Y por último, las causas de vasodilatación periférica y posteriormente hipotensión resultante tienen la característica en que nuevamente hay volumen sanguíneo, no se está perdiendo por ningún lado, pero la vasodilatación está haciendo que se redistribuya el volumen sanguíneo a otras partes, las cuales pues no son importantes y dejan de lado al riñón. Esto sucede principalmente en un shock anafiláctico, en la anestesia, en septicemias, en anomalías, en estenosis de la arteria renal. También puede suceder en la estenosis de la arteria renal. Es algo muy obvio que es básicamente el cierre de la arteria renal, ya sea por un émbolo, por una trombosis o simplemente por la estenosis. Una de las causas principales por las cuales, vamos a decirlo, se tapa o se estenosa la arteria renal, irriga al riñón, es por la aterosclerosis. Eso va a generar una obstrucción y algo que se llama hipertensión renoarterial, ¿sí? Renovascular, ¿sí? Es básicamente aumentar la presión arterial para que el otro riñón compense la filtración glomerular del riñón eh, que no está haciendo su función. Pero eso lo van a ver en sus clases de nefrología. Ahora pasamos a la lesión renal aguda intrarrenal. Esta recordemos que se da por anomalías dentro del riñón y se puede dividir en
tres causas principales. Lesión de los vasos pequeños en el glomérulo, lesión del epitelio tubular o de las células tubulares en específico, o lesión del intersticio, es decir, un intersticio renal afectado. Sobre las lesiones de los vasos pequeños o del glomérulo están la vasculitis, los émbolos de colesterol, la hipertensión maligna, la glomerulonefritis. Ahorita vamos a ver un ejemplo de estos, que es la glomerulonefritis aguda. La lesión epitelial tubular o necrosis tubular, esta es el daño directo o indirecto de las células tubulares. Existe un daño de las células tubulares, existe una isquemia de estas y posteriormente la necrosis de las células tubulares para posteriormente dañar al riñón. Y ahorita vamos a ver la fisiopatología de estas. Sobre la lesión intersticial renal, aquí Guyton no aborda mucho en esta parte, pero la lesión intersticial renal es muy importante crónicamente, ¿sí? Puede afectar esta lesión renal, puede ser crónica si no se para. Esta pielonefritis aguda puede infectarla o afectar al intersticio y hacer que en el intersticio se lleve recordemos que se lleva la función de hiperosmolaridad para diluir o concentrar orina y pues en este punto no se lleva. También la nefritis intersticial alérgica aguda es una de las lesiones intersticiales. Vamos a ver ciertos ejemplos de una lesión renal aguda intrarrenal. La primera de ellas es hablar de la glomerulonefritis. La glomerulonefritis aguda es un tipo de lesión renal aguda intrarrenal principalmente causada por una reacción inmunitaria normal que sucede en los glomérulos. Pero esta lesión de glomerulonefritis, enfermedad, sucede antes, tiene que suceder un evento antes de esta glomerulonefritis para que suceda esto. Normalmente los pacientes que sufren con glomerulonefritis han tenido de 1 a 3 semanas antes, una infección por faringitis estreptocóxica, por amigdalitis estreptocóxica o hasta una infección cutánea estreptocóxica, principalmente dada por el estreptococo beta del grupo A. Este estreptococo beta, recordemos que todo bacteria, todo virus tiene un antígeno que va a reaccionar con el sistema inmunitario, principalmente con los en un inicio, en una faringitis estreptocóxica, una amigdalitis estreptocóxica, pues el paciente normalmente su sistema inmunitario va a detectar al antígeno, el anticuerpo se va a unir y se va a empezar esa cadena de, eh, de sistema inmunitario que ya conocen, que es la innata y la adaptativa. ¿Okay? Pero esta unión que se ve aquí de antígeno y anticuerpo se le llama inmunocomplejo. Este inmunocomplejo normalmente se desechan, pero en esta patología el inmunocomplejo viaja y viaja ¿hacia dónde creen? Hacia los glomérulos, exactamente. Y para explicar a qué zona viajan, es importante explicar un poquito de la estructura o recordar la estructura de un glomérulo. El glomérulo como tal, aquí está la luz de un capilar de un glomérulo. Esta luz del capilar obviamente pues tiene el endotelio del capilar, que recordemos que es un endotelio fenestrado, es muy especializado para poder filtrar. Y alrededor de este existe la membrana basal, que es también muy importante, que da esa electronegatividad para que no pasen las proteínas. Posteriormente están los pedicelos, que entre ellos forman esa barrera electroquímica con proteínas que salen de esos pedicelos, y ya lo explicamos también en otro video, que aquí lo dejamos. Pero estos tres elementos que les acabo de mencionar son la estructura básica de filtración glomerular. Obviamente, todo lo que pasa en la luz del capilar va a ser filtrado.
¿ok? Evidentemente no las proteínas. Además de esto, hay una estructura que no se menciona o no menciona mucho Guyton en alrededor de toda la plática que se ve de fisiología renal, pero son las células mesangiales. Estas células mesangiales, una de las cosas importantes que se dedican a hacer, estas células mesangiales, son de fagocitar y endocitar también todo lo que se estanque en la membrana basal. De hecho, muchos consideran que las células mesangiales son una de las sus principales funciones es el mantenimiento de la filtración glomerular, porque muchas de las sustancias pueden quedarse en la membrana basal o en estas zonas y las células mesangiales van a fagocitar esos solutos, esas remanentes que se han quedado aquí y los van a remover de la membrana basal para que la membrana basal quede libre y permeable y genere una filtración adecuada, una función adecuada de filtración. Es como lo comentábamos en ese video que les dejo ahí, en la ficha, es como si tuviéramos una coladera, imaginemos que es la filtración glomerular, y esta coladera, pues quedan remanentes, ¿no? Quedan remanentes que obviamente cuando tú quieres colar otras cosas, pues esa coladera ya no funciona de la misma manera. Por lo tanto, las células mesangiales se encargan de quitar esas remanentes que quedan en la cola. Las células mesangiales, bueno, ya les expliqué esa función. Así es, a grosso modo, como se está estructurando. Normalmente las células mesangiales quedan a los lados del endotelio y de la membrana basal del glomérulo. ¿Ok? Esto es importante saberlo porque nuevamente, regresando a los inmunocomplejos, una vez que no han sido o no han podido ser desechados, estos inmunocomplejos se quedan atorados en la membrana basal, es decir, en esta zona. Y quedarse atorados aquí es muy malo para el cuerpo. ¿Por qué? Porque, como aquí lo dice Guyton, sucede una reacción inmunitaria ante los inmunocomplejos. Es decir, una vez que se unen a la membrana basal, se genera otra reacción inmunitaria. Pasan por aquí a lo mejor el linfocito, los leucocitos y dicen, ah, mira, aquí hay inmunocomplejos, aquí hay marcadores, aquí hay anticuerpos. Y entonces se genera una reacción inmunitaria que posteriormente va a generar una inflamación. Características que suceden a través de esto es que las células mesangiales empiezan a proliferar demasiado. ¿Por qué? Bueno, una de las causas que se cree es porque pues, intentan limpiar esta zona de la membrana basal, ¿sí? De inmunocomplejos. Por lo tanto, en muchas patologías van a observar que las células mesangiales están proliferación o generan una proliferación. Esto lo van a ver en histología o en patología. ¿Sí? Además de esto, hay grandes cantidades de leucocitos que obviamente son producto de esa reacción inmunitaria que se creó por la detección de inmunocomplejos estancados ahí o quedados ahí en la membrana basal. Esto claramente genera una inflamación y recordemos que la inflamación en un inicio es buena, pero crónicamente o en zonas donde no debería de suceder es patológico o es malo. Y esa inflamación hace en el riñón o en los glomérulos, hace que la función de filtración disminuya y por lo tanto el paciente pierda la función de filtración glomerular. Además de que la membrana basal se ve afectada y muchas de las cosas que no se deberían filtrar o no deberían pasar hacia la orina pasan, como lo son los eritrocitos, es decir, en general la sangre, podemos decirlo, y las proteínas. Por lo tanto, van a ver que la glomerulonefritis es una de las causas que se engloban en algo que se llama síndrome nefrítico. Y es otra de las causas, o engloba una de las causas que van a ver de lesión renal aguda intrarrenal en la materia de nefrología.
Nos comenta Guyton que la inflamación suele mejorar en unas 2 semanas aproximadamente y en la mayoría de los pacientes los riñones recuperan su función renal casi normal, pues al final de cuentas se eliminan los inmunocomplejos y el paciente puede mejorar. También se suelen dar corticosteroides para estos pacientes para disminuir las reacciones inmunitarias que se tienen. Este es el esquema, este de aquí, que utilicé para ver para realizar este esquemita que está aquí. Este lo pueden ustedes encontrar en el Robbins de patología. Y esto. Otra de las cosas o lesiones renales que causa, perdón, otra de las causas de las lesiones renales agudas intrarrenales es la necrosis tubular aguda. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, la necrosis tubular aguda se define como la destrucción de las células epiteliales de los túbulos y pueden ser causadas por dos cosas, por una isquemia grave que es generada por el aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes a las células epiteliales tubulares o directamente por un veneno, una toxina, un medicamento que va directamente a las células epiteliales y las destruye. Vamos a tocar el primer punto, que es por una isquemia renal grave. Esto es iniciado desde el líquido extracelular, cuando en el líquido extracelular o a nivel sistémico existe algo que se llama shock circulatorio, que se caracteriza principalmente por una hipotensión severa. Esto claramente disminuye el flujo sanguíneo renal y posteriormente disminuye la perfusión sanguínea que se le puede dar a las células tubulares o a todas las células del riñón, especialmente aquí hablando de las células tubulares. Esto causa en las células tubulares, si no se trata a tiempo, isquemia. Posteriormente, esa isquemia va a generar la famosa apoptosis, la muerte celular, y estas células tubulares muertas van a viajar hacia la luz tubular, ¿ok? Van a viajar hacia la luz tubular y van a generar ese movimiento hacia la luz tubular, van a generar un estancamiento de lo que pueda pasar en la luz tubular. Es decir, van a generar un estancamiento de ese túbulo, generando así que todo lo que a lo mejor, si ustedes quieren, está funcionando la filtración glomerular y está queriendo filtrar, pues no lo va a poder sacar porque los túbulos están obstruidos por células tubulares. Esto se ve reflejado en la clínica como la oliguria, que ya lo explicábamos anteriormente. Las causas más importantes de lesión isquémica del epitelio tubular pues son las causas prerrenales, es decir, una causa, o va a ser algo raro decirlo así, pero la causa eh, de una lesión renal aguda intrarrenal es principalmente una causa renal aguda prerrenal. Otro de los puntos que causa necrosis tubular aguda son las toxinas y medicamentos. ¿Cuáles son? Pues hay una larga lista. Estos se llaman apropiadamente, en algunos puntos les llaman nefrotóxicos. Estos pueden ser tetracloruro de carbono, metales pesados, etilenglicol, insecticidas, medicamentos como lo son los antibióticos, especialmente las tetraciclinas, o medicamentos que se utilizan, fármacos que se utilizan para tratar el cáncer como el cisplatino. Estos directamente tienen el efecto de generar lesión a las células tubulares y posteriormente nuevamente es la misma fisiopatología generar que las células tubulares viajen hacia la luz tubular y la obstruyan, generando así que el líquido no pase hacia, hacia los túbulos siguientes. Algo interesante que Gaito nos comenta es que la membrana basal, ¿sí? La membrana basal
que obviamente muchas partes del cuerpo tienen, esta membrana basal puede también ser afectada por estos tóxicos renales, por estos nefrotóxicos, pero que si la membrana basal no se afecta, o si la membrana basal no es afectada por estos tóxicos renales, esta membrana basal tiene la capacidad de reparar a esa célula tubular que ha sido perdida. Normalmente esto sucede aproximadamente de 10 a 20 días, es lo que comentan. Es muy importante saber la necrosis tubular aguda causada por toxinas o medicamentos porque muchos pacientes van a llegar a urgencias, van a decir que sabes qué, me tomé un insecticida, etilenglicol, por alguna situación, ¿no?, que estén pasando. Los medicamentos es importante también porque algunos pacientes ya tienen una insuficiencia renal crónica, ya tienen deficiencia de glomérulos y si tú le das medicamentos nefrotóxicos vas a seguir dañando a la larga, si es que le das el medicamento a la larga, vas a seguir dañando al riñón y vas a perder más glomérulos. Por último, hablar de la lesión renal aguda postrenal, que esta es dada por una anomalía en las vías urinarias inferiores. Esto principalmente por el bloqueo total o parcial del flujo de orina que sucede posterior ya al filtrado, ya a todo el sistema, básicamente de la orina concreto. Esto puede suceder, bueno, nos comenta Guyton que si uno de los uréteres se obstruye, el riñón del cual se obstruyó o del cual provenga el uréter, su diuresis va a disminuir. Y esto ya lo vamos a, bueno, lo vamos a asociar, lo vamos asociando a un tema que ya también vimos, aquí también se los dejo, que es de la filtración glomerular. La filtración glomerular, para que se dé, necesita de diferentes presiones, presiones hidrostáticas glomerulares, presiones coloidosmóticas glomerulares, y una de las cuales menciona que no influye y solamente es patológico, es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Cuando aumenta esa presión, ¿sí?, esa presión hidrostática, esa presión inhibirá la filtración glomerular. Y es aquí cuando entra en efecto esto que contamos anteriormente. Porque aquí la obstrucción del flujo aquí en el uréter va a hacer que la orina refluya, que la orina regrese al riñón y a todos los glomérulos y causa ese aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y por lo tanto inhiba la diuresis. Pero si solamente se obstruye uno de estos uréteres, no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque el otro riñón aumenta su diuresis y dice, es que no te preocupes, yo aumento mi diuresis, no hay problema, tú sigue con lo tuyo. Y entonces, al aumentar la diuresis del otro riñón, el volumen sanguíneo no tiene ningún efecto. Los electrolitos están normales, todo está normal, porque el riñón, un solo riñón, puede mantener la homeostasis del líquido extracelular. Muy importante saber eso. Claro, si uno de los riñones ya está dañado y sucede una obstrucción en otro, pues obviamente el riñón dañado no va a poder generar la diuresis necesaria para un volumen adecuado. Pero ¿qué pasa? Si los dos uréteres se bloquean, claro que la diuresis en los dos va a disminuir y ahí sí no hay donde te salves. Ahí sí el volumen sanguíneo aumentará y también los electrolitos y también todos los metabolitos que se tendrían que desechar. Por lo tanto, las causas de insuficiencia renal postrenal pueden causar una lesión renal crónica irreversible.
¿Y cuáles son las causas? Bueno, son tres. La primera es la obstrucción bilateral de los uréteres, principalmente por los cálculos renales que ya vimos, que pueden ser por urato, cistina, etcétera, calcio o coágulos sanguíneos grandes. El segundo es una obstrucción vesical en la cual la vejiga empieza a agrandarse, a tomar un tamaño grande, la cual permite que la parte donde entran los uretres o ingresan los uretres a la vejiga empieza a ser muy estrecha, generando así que la orina de los uréteres no llegue a la vejiga o no llegue a entrar a la vejiga. Obstrucción de la uretra. Una de las causas más comunes de obstrucción de la uretra en los hombres es la hiperplasia prostática. También el cáncer de próstata. Pero una de las causas más benignas es la obstrucción, la hiperplasia prostática, que obviamente si no se trata, hay gente que no se trata y tiene problemas para ir a orinar, el paciente tiene problemas para ir a orinar, etcétera, pero no se trata, puede llegar hasta una lesión renal aguda postrenal. Por último, tocaremos los efectos fisiológicos de una lesión renal aguda, en este caso, el efecto fisiológico importante en insuficiencia renal aguda, que es cuando se empieza a retener de una manera brusca y rápida agua, productos de desechos metabólicos y electrolitos. La lesión renal aguda ya sabemos que puede causar una insuficiencia renal aguda y esta se define como la disminución en la diuresis, evitar que este paciente orine. Esto a nivel del líquido extracelular o a nivel en el cuerpo en general va a generar varias cosas. En específico, el acumulo de muchas sustancias. La primera sustancia que se puede acumular y que vemos es el aumento del agua, el aumento de los electrolitos y el aumento de los desechos del metabolismo. Sobre el aumento del agua, un aumento del agua va a llevar, un aumento del volumen sanguíneo va a llevar principalmente a lo que ustedes están aquí viendo, que es edema, es decir, el paso de ese volumen o ese exceso al espacio intersticial generando edema. Además de este edema, el aumento del volumen sanguíneo puede generar la hipertensión arterial y aunado a esto, los electrolitos como el sodio pueden ayudar generar esta hipertensión arterial y este edema por los mecanismos que ya conocemos. La hipernatremia puede generar todos estos mecanismos. Pero el electrolito que más nos preocupa aquí, que aumente y que se retiene, es el potasio. Las grandes cantidades de potasio que suceden o que se acumulan en una insuficiencia renal aguda son o llegan a ser de 8.000 equivalentes, nos comenta Guy. Es decir, una hiperpotasemia, mayores de 5.5 mil equivalentes. Esta hiperpotasemia, antes de que hablemos de los desechos metabólicos, esta hiperpotasemia tiene grandes implicaciones en la clínica, ya que puede darnos debilidad muscular, fatiga en el paciente, pero algo más importante son las arritmias cardíacas que puede dar y finalmente la parada cardíaca en estos pacientes por un exceso de potasio en la sangre. Otro de los efectos que causan la insuficiencia renal aguda o la retención o la disminución total de la función renal es el aumento del desecho de metabolismo, principalmente de los iones hidrógeno. Recordamos que el riñón tiene la función de secretar estos iones hidrógeno y al no suceder esta función tan esencial, estos iones hidrógeno se acumulan. Por lo tanto, al tener aumentados los iones hidrógeno, yo estoy en un estado de acidosis. Esta acidosis complica aún más la hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos en un capítulo donde se habla exclusivamente de la excreción renal, de la secreción renal del potasio.
que aquí también se los dejo arriba, en la cual nos dice que cuando hay grandes cantidades de iones hidrógeno a nivel extracelular, una de las medidas para regular esas grandes cantidades es intercambiarlo por potasio que se encuentra dentro de la célula, generando así un intercambio entre los iones hidrógeno del líquido extracelular, metiéndolos a la célula, y lo del potasio sacándolo de la célula, yéndolo al líquido extracelular. En los casos más graves de lesión renal aguda, en los cuales se va a producir la anuria completa, insuficiencia renal aguda, los pacientes suelen fallecer de 8 a 14 días si no se restablece la función renal. O se recurre, en este caso, si estamos ante una insuficiencia renal aguda, se recurre a un riñón artificial o un sistema de riñón artificial a través de una diálisis, una hemodiálisis o, en un caso más extremo, un trasplante renal. Y bueno, eso sería todo por la plática del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.